Raptors Attack es la continuación del cómic Jurassic Park Raptor, del que ya hice su debido resumen y que encontrarás en este canal. Esta secuela fue editada nuevamente por Top Comics y consta de 4 números que fueron publicados de marzo a junio de 1994. Luego del aterrizaje forzoso, Alan se encuentra en una habitación desconocida, despierta despabilado, trata de razonar cómo llegó ahí. Es cuando ve que tiene el brazo y la pierna enyesado y recuerda el accidente de avión. Se pregunta dónde está Ellie, y una voz, desde la pantalla de un monitor, le habla a un hombre desconocido, quien le dice que no se preocupe por ella, que ha recibido el mismo trato que él. Exaltado, Alan se levanta de la cama con prisa, queriendo buscar a su pareja, pero el hombre le aconseja que tenga cuidado, que ha recibido una atención médica de calidad, y que se tome su tiempo para aprender a caminar con el bastón, y le sugiere que se vista y vaya a verlo al salón que está hacia el final del pasillo. Una vez ahí, se encuentra con el sujeto, quien le da la bienvenida, y se presenta bajo el nombre de Rafael Santos. Cuando Alan está por agradecerle por el cuidado, aparece Ellie y los interrumpe. Increpa a Rafael, diciéndole que la ha mantenido inconsciente con drogas, pero él se excusa respondiéndole que era necesario porque estaba herida. Pero Ellie le contradice, diciéndole que no estaba tan mal, debido a que la espesa jungla amortiguó su caída. Y Rafael cambia de tema, diciéndoles que no son los únicos invitados. Corre la cortina y para la sorpresa de los paleontólogos, del otro lado están 2 raptores que también sobrevivieron a la caída del avión, queriendo romper el cristal, pero el anfitrión los tranquiliza, diciéndole que no se preocupen, que están encadenados dentro de la jaula. También les explica que se encuentran en la selva colombiana y les confiesa que es el criminal narcotraficante más buscado por su gobierno. Además de vivir ahí, también cuenta con una clínica privada y moderna, como también que planea entrenar a esos dinosaurios para tener la mejor protección posible y usar cualquier tipo de castigo para quebrantarlos a su voluntad de ser necesario. Seguidamente les muestra el tercer raptor herido, separado del otro par debido a su delicado estado. Este es el que resultó herido por la Wala en el avión, al que Alan y Ellie se ven obligados a atender. Los doctores no pueden creer lo que dice el hombre y sostienen que nunca los podrá adiestrar, pero Rafael confía en que lo logrará, ya que la raza humana hizo lo mismo con los lobos milenios de años atrás. Mientras tanto, en el centro de comando americano de CENTCOM en Panamá, el ejército se percata que el avión desaparecido aterrizó en Colombia. Es cuando advierten que coincide con el secuestro de los raptores y deciden poner manos en el asunto. Pasan unos días, Alan y Ellie deciden presenciar el entrenamiento de los raptores sanos, pero los animales no son capaces de obedecer a una simple orden como la de sentarse. Por este desacato, reciben choques eléctricos mediante un collar que portaban en sus cuellos y caen desmayados. Ante este despiadado acto, Alan alega que son animales y que no pueden someterlos a su voluntad, pero Rafael hace caso omiso y envía a los científicos a atender a los raptores. Después de examinar a los dinosaurios, él intenta convencer a los hombres de Rafael para que los dejen ir y liberar a los dinosaurios, incluso pagándole una importante suma a cada uno, pero estos lo rechazan, diciendo que nadie desafía a Rafael y vive para contarlo. Mientras tanto, la tercera raptor encadenada observa todo desde adentro y no logra entender la jerigonza y los humanos, pero lo que sí entiende es lo que siente, los odia a cada uno. Cuando ingresan a buscar medicamentos para caballos para administrarles, la raptor aprovecha para despachar todo ese odio contenido hacia ellos, pero la cadena impide que los alcance con totalidad. Aún así, Ellie se acerca a revisar el estado de su cuello, que para sorpresa de ella, se deja examinar. Los días pasan y el entrenamiento con los raptores empiezan a dar frutos. Ahora responden a las órdenes de su nuevo líder, desde atacar un espantapájaros hasta obedecer la señal de alto. Rafael se muestra orgulloso de su exitoso entrenamiento, incluso se vanagloria de no haber sacrificado pacientes. Se acerca a uno de sus hombres y le informa acerca de soldados que andan cerca. Rafael piensa que se debe tratar de un equipo de búsqueda y ve una excelente oportunidad para probar a los dinosaurios a campo abierto. En la jungla, un equipo de rescate está buscando a los doctores y a los raptores, pero ellos los encontraron primero y son sorpresivamente atacados. Uno por uno va muriendo a manos de los sanguinarios dinosaurios. También llega un jeep lleno de soldados. Uno ordena al conductor que los atropelle, pero el raptor lo esquiva y salta encima de ellos, provocando que el vehículo se estrelle contra un árbol. Ahora solo quedan 2 soldados, a los que no les queda nada más que huir a pie.
pero los bloquea un raptor de frente. Se da media vuelta y los espera su compañero. Están acorralados. Este es el fin de los infortunados rescatistas. Rafael baja con sus hombres y les ordena que los encierren en sus jaulas. El hombre con orgullo se retira de la jungla, diciendo que los raptores son suyos para siempre. Y así termina esta primera parte de este cómic. Creo que es imposible no relacionar esta trama con el adiestramiento de los 4 raptores que vimos en Jurassic World. Y aunque en un principio la idea no agradó a muchos, estoy seguro que les sorprenderá saber que esta idea ya se había planteado en 1994, cuando adiestrar dinosaurios no parecía irrisoria e inconcebible. Es por eso que yo me sorprendo al leer estos cómics que casualmente describen situaciones que hemos visto de manera parcial en el canon fílmico. Este entrenamiento Raptor sigue un tono más dramático, a manos de un narcotraficante, dándole un giro más interesante. Contrariamente a lo que vimos en la película, donde los velociraptores de Jurassic World eventualmente cambiaron su condición de dinosaurios despiadados y peligrosos a dinosaurios amigables y dóciles, pero que se solucionó en Dominion con los Atrociraptores. En el segundo número conocerás si se puede seguir suprimiendo 65 millones de años distintos mediante el condicionamiento humano o si triunfará la naturaleza animal. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.